Entonces vean, un módulo de silicio monocristalino, lo vamos a ver así, vean, bien definidas las formas de un solo color constante aquí adentro, y normalmente tenemos esta forma como de obleas y con huequitos en medio de cada celda, y cada parte blanca pues son huecos que nos ocupan. Una celda de silicio policristalino es más constante, vean cómo está más constante. Nada más que, como les dije, esto se ve en un tono azulado con manchas blancas, ¿no? Estos tipos de módulos, como dije, ambos son de silicio. El silicio monocristalino consta de obleas circulares, ahí se ven más o menos las obleas circulares o cuadradas, con esquinas recortadas. Eso es algo muy común en los de silicio monocristalino, las esquinas van a estar recortadas. Y las tonalidades de azul oscuro a negro, tal como se ven acá. Los policristalinos poseen celdas cuadradas con apariencia moteada azul, y este aspecto pues, se debe a las distintas orientaciones de los granos del cristal de silicio. Acá tenemos módulos de película delgada, entre ellos tenemos los módulos de silicio amorfo, aunque aquí no se ve bien la figura, el módulo está como torcido, ¿no? Como si fuera tipo tornillo, ¿no? Aquí tenemos la parte más ancha y aquí una parte más delgada. Entonces, originalmente su tamaño debía ser ese cuadrito que se ve ahí en líneas punteadas, pero lo torcieron para que vean que es un silicio amorfo, o sea, una superficie que se pueda moldar hasta cierto punto. No así de que te doblar como una hoja de papel, pero se pueda moldar a ciertas superficies. Y aquí tenemos otro tipo de módulo, nuevamente es de película delgada, que se conoce como módulo de telururo de cadmio. Ok. La tecnología fotovoltaica de película delgada consiste en celdas depositadas en sustratos rígidos de metal o de vidrio, o en láminas ligeras y flexibles de plástico vidriado, como el que está acá, ¿no? El material activo incluye compuestos como silicio amorfo, telururo de cadmio o diselenuro de cobre, indio o galio. Va rápido. Acá tenemos una lámina. Por acá tenemos, imagínense que es una pintura. Va rápido. Un espreador. Ahí está. Y vamos a bañar esta capa de metal. Y entonces el material se ve depositando aquí como pintura espreada o en spray, ¿no? Esto que estamos depositando acá, pues es los sustratos, o la película delgada de silicio, de cloruro, de telururo de cadmio o diselenuro de cobre, ¿no? Siempre recuerden que es un material semiconductor. ¿Qué ventajas tiene utilizar de los primeros de silicio cristalino o de película delgada? Pues aquí están ventajas y desventajas, o los atributos. Simplemente los primeros siempre van a tener una mayor eficiencia. Aquí está bien marcadita, ¿no? También los primeros tienen una mayor capacidad de generación a áreas iguales. ¿Qué significa esto? Que si tengo 1 metro cuadrado de esto y 1 metro cuadrado de esto, pues el de arriba va a generar más energía con respecto al de abajo. El de arriba, pues al tener una mayor eficiencia, requiere menos área de un arreglo. Si lo quiero 5 kilovolts y 5 kilowatts de potencia y también, pues de arriba va a ocupar menos área. Sin embargo, eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Mayor producción eléctrica al año por kilowatt instalado. Esta me va a dar mayor producción eléctrica porque resulta que puede utilizar todo tipo de radiación, en cambio mayormente utiliza radiación directa. Esa es una de las grandes ventajas de estos de aquí abajo. Mayor confiabilidad y estabilidad, pues esto, ¿no? Normalmente queremos ver que la energía llegue completa. Mejor desempeño en clima cálido y en nublados, pues como dije, estos al utilizar radiación directa, mientras haya radiación directa, pues somos felices. Pero resulta que si tenemos días nublados, o climas muy cálidos, o días muy ventosos, o días, no sé, con mucha humedad en el ambiente, pues definitivamente me iría por uno de este tipo. Mejor desempeño en clima frío, estos de acá, porque esa es otra de las cuestiones. No funcionan igual
a mayor temperatura, ¿no? Y ya veremos en su momento las gráficas de desempeño. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura de esto? Ok, entonces el clima frío, estos llevan mano. Menor afectación al desempeño por sombreados. ¿Qué pasa si nosotros por acá tenemos un sombreado así, no? Vamos a pensar que esa parte está sombreada. Resulta que estos serían, como van conectados en serie en paralelo, pues estos son una pequeña resistencia eléctrica. Entonces, a este tipo le afecta menos los sombreados. Y mayor versatilidad en integración arquitectónica, pues al tener de este tipo de morfos, pues obviamente este es el mejor. Entonces, dependiendo qué es lo que tengamos, hay que ver qué atributos nos conviene y lo normal es ver cuál podemos instalar, ¿no? En el mercado mayormente están estos dos en el mercado, pero también se pueden encontrar de este tipo sin problemas. Los que tenemos en la universidad son como estos, por cierto. Aquí vemos ahora sí como una celda genera un módulo y muchos módulos generan un arreglo, porque resulta que podemos conectarlos estos mismos, tanto como las celdas como los módulos, tanto en serie como en paralelo, con el objetivo de llegar a los voltajes necesarios, a los amperajes necesarios y principalmente para completar la potencia pico, sí, TP, vamos a ponerle. Ya dijimos que se conectan en paralelo para formar sus arreglos, a la vez que se combinan para formar un arreglo. Ahí está. Okay. Nuevamente, igual que los paneles térmicos solares, debemos de saberlos orientarlos y mantenerlos a su inclinación adecuada. Y pues obviamente estos son los aspectos determinantes para que tengamos una mayor producción eléctrica, con el objetivo de, de sacarles el mayor provecho a esa radiación solar que va a llegar sobre el panel. Entonces, nuevamente, como los colectores térmicos, estos deben estar orientados directamente hacia el sur geográfico. Recuerden que no es lo mismo el sur geográfico que el sur magnético. También se recomienda que estén a un ángulo de inclinación igual al ángulo de latitud. Y con ello vamos a maximizar la producción en términos anuales. Igual que los térmicos, recuerdan, ángulo de inclinación igual a la latitud y mirando hacia el sur geográfico. Acá tenemos el porqué, ¿no? Principalmente mirando hacia el sur porque México se encuentra en el hemisferio norte. Y esta es la trayectoria aparente que vamos a ver tanto en invierno como en verano. De hecho, en verano, pues para nuestro caso debe estar por acá, sí, ¿no? Ok. Aquí está la orientación. Ok. Aunque se recomienda que lo pongamos en la posición óptima, mirando hacia el sur, como es la que dice acá, podemos tener hasta cierto punto ciertos grados de libertad. Y esos grados de libertad pues son aquí 45 grados tanto hacia el oeste como al este. ¿Nos afecta en alguna proporción? Sí, nos va a afectar. Pero aún así va a generar sin problemas. Otra de las cosas es, vean, aquí aunque dije que va a estar mirando hacia el sur, pero ahora vamos con el ángulo de inclinación. Recordemos que el ángulo de inclinación debe ser igual a la latitud y con eso maximizamos la generación de energía eléctrica anual y durante la primavera y el otoño principalmente. Sin embargo, si en algún momento lo ponemos con un ángulo de inclinación igual a la latitud menos 15 grados, pues vamos a maximizar la generación eléctrica en verano, ¿sí? Levantándolo 15 grados. Y, perdón, acostándolo 15 grados. Es la altitud menos 15 grados, entonces va acostado. Y ahora sí, levantándolo 15 grados, vamos a maximizar la generación eléctrica en invierno. Entonces, si en algún momento tuviéramos una estructura que nos permitiera hacer estos cambios,
pues lo pondría a la latitud durante primavera y otoño. Menos 15 para verano y más 15 para invierno. Entonces recuerden que el ángulo de inclinación pues, es cuando se levanta, y no, para que vea hacia el sur. Nunca se les ocurra poner un colector tanto térmico como fotovoltaico mirando hacia el norte, a menos que estén seguros de lo que hacen. Otra de las cosas que debemos saber pues, es el sitio que se elija para el montaje del arreglo fotovoltaico sobre techos o en la tierra. Debe estar libre de todo sombreado o obstrucciones o árboles durante el día o al menos en su mayor parte. Ya sabemos hacerlo de sombreado, así que no tenemos problemas. En este tipo de sistemas es que un sombreado o sombreados recurrentes, ocasionales, reducen sustancialmente la producción de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque si aquí venían los electrones y de repente aquí hay un sombreado, pues esto funciona como una resistencia eléctrica. Menor, pero es como una resistencia eléctrica, al no tener las mismas condiciones de todos los demás colectores. Entonces, esta resistencia eléctrica se va calentando porque una resistencia eléctrica tiende a disipar calor al estar consumiendo un poco de este voltaje. Y entonces, el lugar donde los agarre acá, donde está el sombreado, pues se va degradando con mayor facilidad con respecto a todos los demás. Y eso hace que entonces que un panel se vaya degradando rápidamente. Esa es la causa de por qué no se permiten tanto los sombreados en los fotovoltaicos. En los solares, pues no tanto, ya vimos. Para ello, pues nuevamente el usuario puede hacer una observación somera para determinar si un sitio es elegible. Entonces ya lo saben hacer. Acá hay diferentes tecnologías, nuevamente tenemos diferentes tecnologías en esta parte. Y su eficiencia promedio, ¿no? Dependiendo el fabricante, pues puede variar esta eficiencia. Hasta el momento, los que mayor eficiencia tenemos son estos de silicio monocristalino, de entre 14 y 20% de eficiencia. Sin embargo, los otros que le siguen, pues son los de silicio policristalino o multicristalino. Sus siglas así, silicio policristalino, silicio multicristalino, silicio monocristalino, esa es otra sigla, ¿no? Ahora tenemos también los de silicio morfo, pero como nuevamente se pueden... SC que dijo que significa monocristalino MC, policristalino PC, pero SC que dijo que significa. Esto está en inglés. Policristalino, multicristalino, y como no podíamos poner aquí monocristalino, agarraron otra que es ese, y ese sí no me acuerdo qué es. Pero por eso el monocristalino siempre viene SC, ¿no? Ah, ya sé, simple cristal. Ya me acordé, ahí está, sí me acuerdo. Y este es silicio morfo, celeruro de cadmio, y celeruro de cobre, de indio y de galio. Esas son sus siglas, ¿no? Por el material que está ocupando. Entonces, si nosotros los vemos fríamente, pues yo me iría siempre a colocar uno de estos o uno de estos, ¿no? Porque recuerden, si yo necesito en algún momento 1 kilowatt de potencia, recuerden que 1 kilowatt de potencia pues son 1000 watts, ¿no? 1000 watts de potencia y se le conoce como potencia pico, ¿no? Entonces, si yo requiero esta cantidad, vean cómo aquí empieza a cambiar. Como estos tienen una mayor eficiencia, pues obviamente voy a ocupar menos área. Este tiene menos eficiencia, obviamente un poquito diferente al primero, ocupo menos área. En cambio, los de acá, pues ya me voy a mayor área, ¿no? Esa es la gran diferencia entre estos, ¿no? ¿Qué significa también esto? Y algo que no les he mencionado aún, es que cada panel de este tipo siempre se va a probar a condiciones estándar. Esas condiciones estándar son 1000 watts de potencia de radiación. Watts. 1000 watts por metro cuadrado
a estas se van a probar para que pasen la norma, ¿no? Watts por metro cuadrado de radiación, de radiación, aquí sí es de radiación. Y a 25 grados centígrados, para corroborar que efectivamente tengan esta eficiencia. Pero pregunta nuevamente, si los prueban a 1000 watts de potencia, pues entonces imagínense si tenemos 20% de eficiencia. De estos 1000 watts, solamente nos van a generar 200 watts, porque tiene 20% de eficiencia, ¿no? Y si tenemos 200 watts y quiero generar 1 kilowatt pico, pues voy a ocupar, yo diría, 5 paneles, ¿no? 5 paneles. Pero resulta ahora que a 25 grados siempre los probaron, pero si están expuestos al sol, ¿ustedes creen que van a tener 25 grados? Pues no. Normalmente va a tender a calentarse también. Por eso el número de acá siempre tiende a aumentar un poco. ¿Sí? ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí, profe. Esto es súper importante y algo que a veces muchos no nos dicen, ¿no? Yo les voy a vender un sistema que dé 1 kilowatt, pero este sistema de 1 kilowatt es 1 kilowatt pico probado estas condiciones. Y en la realidad, pues no me va a entregar esas condiciones, ¿verdad? Me va a entregar unas condiciones siempre que están por debajo, principalmente porque estos niveles de radiación es cuando tenemos muy buen sol despejado. Y esta temperatura, pues es cuando mantenemos condiciones de 25 grados. ¿Ibas a decir algo, José Manuel? Era más una duda. ¿A qué se debe que los que tengan, por así decir, de menor eficiencia, tienen una mayor, varía más su de kilowatt por metro cuadrado la producción? No te entendí bien la pregunta porque se oía entrecortada. Pero lo que entendí es qué pasa si cambio esta radiación. No, ¿a qué se debe que ahora sí, los paneles de silicio, teluro y selenio den un mayor rango de metro por kilowatt, metro cuadrado kilowatt que los de silicio prácticamente? No, ya te entendí. Creo que no he explicado esta parte. Aquí se dice cuántos metros cuadrados necesito para generar 1 kilowatt pico. Esa es la traducción de esto. ¿Eso es lo que preguntabas? Entonces, para generar 1 kilowatt pico voy a necesitar por lo menos 8 metros cuadrados. Para generar 1 kilowatt pico por lo menos voy a necesitar 7 metros cuadrados. Eso es lo que nos dice esta columna. Ok, ya. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Sí, y por eso aquí te pone los números. Ok, yo quiero 1 kilowatt pico, pues ¿cuántos voy a necesitar? Pues 8. Yo voy a generar 1 kilowatt pico, ¿cuántos voy a necesitar? Pues 7. Quiero generar 1 kilowatt pico, ¿cuántos voy a necesitar? 16 pico. ¿Ya? Sí, son metros cuadrados, exactamente. Porque hay paneles que son chiquititos de medio metro, hay paneles más grandes que son de 1 metro cuadrado, así son, y hay paneles los más comunes, que sí son más grandes, que son 2 metros cuadrados. Esas son las medidas aproximadas, ¿no? Entonces, por eso nos vienen estas distancias. Normalmente lo vamos a cerrar a metros cuadrados exactos. Si aquí nos hubiera dado 7.59 metros, pues lo voy a cerrar a las medidas ya convencionales o establecidas. Ok, y bueno, pues si alguien quisiera 30 kilowatts pico, pues aquí está la cantidad de paneles que necesitan. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Creo que no, profe. Bueno, al menos de mi parte. Ok, perfecto. Hay que tener en cuenta que estos módulos pueden funcionar de distintas formas. Lo vimos en la parte inicial, donde teníamos el módulo, salía por acá su parte positiva, lo mandamos a un inversor, lo mandamos a una batería,
Perdón, ese es el controlador, lo mandamos a una batería o el mismo controlador lo mandaba a la carga directa, ¿no? Siempre y cuando, recuerden, estos sacan corriente directa. Pero si los equipos de acá no se van a corriente directa, entonces necesitamos un convertidor de corriente directa a corriente alterna. No se pone, bueno, lo voy a hacer así, corriente directa a corriente alterna. Ok. Y ahora sí, en corriente alterna, pues es la energía que nos llega a la red por parte de CFE y aquí ya distribuimos, ¿no? Entonces, estos tipos de tecnología puede estar conectado tanto individualmente, o sea, para una sola casa que se quiera aislar o que no lleguen cables de CFE, o pueden estar conectados directamente a la red de CFE, obviamente con esta parte, ¿sí, no? Así debería estar. Controlador de carga, convertidor y al uso en general. ¿Sí? Hay sistemas que no guardan su energía, así que estos pues, no lo van a tener. Hay lugares donde sí guardan la energía por si se les llega ahí la luz, ellos siguen teniendo su luz, ¿no? Ok. Otra de las cuestiones es que para sistemas interconectados a la red están disponibles con capacidades desde 100 a 300 watts pico. Cada panel, así también dependiendo del tamaño, pues nos va a dar desde 100 watts hasta 1000 watts pico. Y recordemos que estos watts picos o estas mediciones, pues están a estas condiciones, ¿no? 1000 watts por metro cuadrado y 25 grados. Ah, y sin viento aparte. Esa es otra de las cosas. Y las nuevas tecnologías, yo no me había fijado, pero hasta hace como medio año me enteré, de que ya sacaron nuevos paneles que dan hasta, bueno, ahorita ya hay de 420 watts pico, y de alguien sacó por ahí uno y es la sensación que no saben cómo le hacen, 600 watts pico. Entonces, imagínense. Eh, y qué bueno que mencioné esto. Resulta que con las nuevas investigaciones científicas, ahora este tipo de tecnología de silicio policristalino o multicristalino, no sé cuál es, su eficiencia ya se va aproximando a 20%. Esos son para las nuevas tecnologías, así la tecnología más reciente de punta que está saliendo apenas, ¿eh? Y entonces, pues eso hace de que ya lleguen a 600 watts pico, pero creo que ya lo sacaron a la venta hasta donde sé. No sé si a México ya llegaron, pero ahí están. ¿Iban a decir algo? Sí, entonces, ¿cómo se consideraría en la tabla? ¿Hasta el 20% o se dejarían el 15% de momento? Yo lo dejaría así hasta el 15% hasta que no esté seguro que lo vendan acá en México. Si lo traen de exportación, pues te va a costar tanto la traída como los, este se me fue lo que te cobran. Cuando entra por la frontera, lo que te cobra el SAT. El precio de exportación, de importación, perdón. Ya se me olvidó cómo se le llama. Entonces te va a salir muy caro. A lo mejor eso te sale muy caro, pues mejor me quedo con los que ya están aquí, ¿no? Sí, ¿cuál sería el valor de el de mono y multipolicristalino? ¿El valor de Aproximadamente. eficiencia? No, en coste para proyectos. Eso sí, todavía no lo sé. Es que tengo compañeros que se dedican a esto, pero no sé ahorita cómo están los costos. Para que tengan una idea, si quieren, de costos. El sistema grandote que tenemos aquí en la universidad son 3.5 kilowatt pico. El grandote, el que está fuera de acá de los laboratorios. Y este nos costó ya son 7 años. Hace 7 años, en el 2015, nos costó 160, ¿cuántos ceros creen? Pero esto incluía los paneles, el inversor y todo el cablerío para conectarlo directamente a la red. Así ya es instalado, puesto y todo lo demás.
Si a esto le pones lo que ha subido, yo creo que ahorita va a andar como unos 250,000 pesos un sistema así. Yo creo, no he preguntado precios. Pero eso es muy fácil de ver. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Hay que buscar los fabricantes en la red y luego nos dan precios. Los precios por panel, porque aparte tienes que cotizar el inversor y que sea el adecuado, y aparte el cable, el convertidor de analógico a digital. Hay inversores que lo traen también. Y la aduana, exactamente, perdón, ya lo dijo por ahí José Ángel. ¿Y qué otra cosa? Cable. Si vas a poner baterías o no, porque el que tenemos acá no tiene baterías. Está así directo a la red. Bueno, y como yo lo instalé la primera vez, pues ahí está. Por eso me sé todo esto. Entonces les mencionaba que no me deja avanzar, como que se bloqueó esto, no le está fallando en Linux. O bueno, ¿me escuchan bien? You are now unmuted. Ok, porque parece que no. You are now muted. Ahí está, ya se bloqueó. Y ya me regresó. Ya lo tengo otra vez el control. Entonces, ya les decía de los nuevos que están saliendo. No me acuerdo cómo se llama el fabricante, pero yo vi su catálogo en inglés. Es más, por acá lo de tener. Si lo encuentro, mañana se los enseño el catálogo. No se preocupen. Entonces, que quede claro que estas son las condiciones de prueba a las que siempre se hacen para certificar un módulo fotovoltaico. Obviamente, no todos están certificados, como se sabe. Voltajes que van a encontrar, recuerden que es en corriente directa desde 12, 24, 48 volts. Directamente para acoplarse a los bancos de baterías. Sin embargo, todavía podemos hacer nuestras conexiones en serie, en paralelo, y configurarlos desde 90 a 600 volts. Recuerden que eso es corriente directa, ¿no? Hay que tener en cuenta que el voltaje en un día soleado es el que es muy estable. Siempre vamos a encontrar los 600 volts o 90 volts, de acuerdo a cómo se haya configurado. Lo que va a estar cambiando es la corriente. La corriente es la que no es constante. Y pues obviamente esta corriente depende directamente del nivel de radiación. Sí saben que es la corriente eléctrica los mecánicos, ¿verdad? Para que no les hables inglés. ¿Sí o no saben? No les deja hablar a la mejor. Ya, hay Marta. Ley de Ohm, exactamente. Voltaje es igual a corriente o resistencia. Si tenemos por ahí sombreados, esta aumenta, por lo tanto, esta va no es cierto, así, esta va a pasar algo y este se va a mantener fijo, ¿no? Así que esta es la que tendrá que disminuir si esta aumenta. Ahí está, ley de Ohm, muy bien. Como les decía, entonces, si ya vimos que el voltaje es constante y la radiación en la que va cambiando, es por ello que pasa esto. Es por ello que en las mañanas, en las tardes, la producción de eléctrica es baja y al mediodía, o cercana o incluso mayor a la potencia nominal, ¿no? Porque hay días que están súper soleados, como los que nos ha tocado el día de hoy, y a lo mejor la radiación no está en 1000 watts por metro cuadrado. Aquí en Coatzacoalcos, ya no está el doctor Artemio, pero el doctor Artemio llegó a medir 1250 watts por metro cuadrado de radiación. Eso es lo que llegamos a medir aquí en Coatzacoalcos, para que tengan una idea. Al mediodía o pasadito del mediodía. En día muy despejado, porque eso es lo otro. Pero por las mañanas, pues obviamente no vamos a tener estos niveles. Así que en el amanecer vamos a tener poca producción. Conforme nos vamos acercando al mediodía, vamos a tener mayor radiación. Y conforme se va ocultando el sol, pues vamos a tener mayor producción de energía eléctrica, ¿sí?
Entonces, vean cómo esto va directamente la radiación solar de la mano con la producción eléctrica. Esta será la línea de producción eléctrica. Entonces, nuevamente, a valores muy bajos de radiación, que es lo que tendríamos por acá, pues poquita generación. Conforme la radiación va subiendo, pues esta tendencia normalmente es casi lineal, aquí para que nos pongan un ejemplo. Pero si en algún momento llegamos a las condiciones de prueba, que son 1000 watts por metro cuadrado, si este módulo nos da una eficiencia de 13.5%, pues significa que de estos 1000 watts solamente vamos a poder sacar 135 watts. ¿Sí? Para este módulo. Si tuviéramos una eficiencia del 20%, pues ya les platiqué que vamos a tener 200 watts. Entonces, por eso es súper importante la eficiencia del módulo que vayamos a ocupar. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Esa gráfica de radiación con la producción se mantiene fija o también variaría conforme la hora? Bueno, inicialmente esta es una gráfica bonita, ideal, pero si tuviéramos un día despejado, ¿cómo creen que va la radiación? Va aquí cambiando cada rato, ¿no? Valores que suben, bajan, que se nos pasó una sombra o una nube por ahí y sigue cambiando, ¿no? Que pasó un viento, pum, despejó todo. Y de repente, así son las gráficas de radiación en un día despejado. Pero en un día muy nublado, pues va a venir por acá así, ¿no? A lo mejor por acá así y así. Así les va a tocar. La de Muy producción se nublado. mantiene estables en todo Pero la caso. producción, recuerda que aquí está el nivel de radiación. Si este es el máximo nivel de radiación, si de aquí a acá había 1000, vamos a pensar que por acá están 200, pues de aquí a aquí hay 1000, por acá va a estar el 200, ¿no? ¿Sí, va bien o no? Entonces, de los 200 los multiplicas por la eficiencia del 13%, pues vas a ver la cantidad de potencia eléctrica que te va a dar. De esa manera se estima en todo caso. Ajá, sí. Ok, gracias, profe. Ya les dije esto, que producen corriente continua. Para sus aplicaciones de interconexión de la red, requerimos pasar la corriente alterna y esto se realiza a través de inversores. Además de otros elementos para completar el sistema, como cables, cajas de conexiones, las protecciones que siempre se deben de poner, algunos interruptores porque a lo mejor queremos desconectarlo. Y lo principal, si quieres saber cuánta energía vas a producir, pues un medidor eléctrico bidireccional. ¿Alguien sabe qué es este último? No, profe. Ah, bueno, los mecánicos me imagino que no. Pues hasta donde tengo entendido, un medidor bidireccional eléctrico es el que se cuando una persona tiene paneles o produce energía. Y lo que hace es, si produces más energía de la que ocupas, se la da a las líneas de comisión y en ese lapso de tiempo, o como aquí los pagos son bimestrales, ya se va a compensar si comisión le diste energía a comisión en esos 2 meses o cuánto gastaste. Muy bien, con eso es suficiente, si no yo explico más. Todos conocen un medidor eléctrico, ¿verdad? Hay de los viejitos que todavía tienen por acá su disco y este disco gira para un solo lado. ¿Sí? ¿Por qué va a girar para un solo lado? Porque significa que por acá nos va a llegar la corriente de CFE, mide y por eso hace que gire magnéticamente hacia un lado y por acá vamos a sacar la energía que va hacia nuestra casa. Pero resulta ahora que si tenemos paneles fotovoltaicos por acá y van interconectados a la red, pues resulta que a lo mejor en un momento dentro de la casa, vamos a pensar que por acá está la casa, no consumimos esa energía, entonces la energía que están produciendo estos paneles no la vamos a consumir acá y por lo tanto la vamos a meter a la red eléctrica. Entonces necesitamos ahora un medidor que gire tanto para un lado
como para el otro. Y ahora esta energía pues va a tender a salir de, mientras giraba para un lado, pues son números acá que van subiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero si estamos, imagínense que en algún momento estamos en un valor de 20, no me fui tan alto, y estamos metiendo ahora energía de los paneles para acá, pues cuando gire para el otro lado, estos números van a reducir, ¿sí? Para el lado morado, en esta dirección, van a subir, pero para el lado rosado, van a disminuir. Y eso es lo que es un medidor bidireccional, o sea, que funcione para un lado y para otro. Lo normal es que CFE solamente nos ponga el que gira para un lado. Nunca nos va a restar. Pero bueno, si necesitamos poner paneles en nuestra casa, necesitamos pedir que nos instalen el medidor bidireccional para que tengamos esta diferencia. Nosotros solamente vamos a pagar la diferencia de acá. Si en el mes inicial tenía 10 y en el mes final tiene 20, me va a cobrar la diferencia, ¿no? Solamente me va a cobrar 10 kilowatts. Pero si en algún momento vamos a pensar que en lugar de 20, que lea aquí 9, decimos, pues el CFE me va a pagar 1 kilowatt. Nada de eso. Esto no me lo va a cobrar, simplemente queda ahí en el aire. Así que ahí CFE sí es bien abusado, ¿no? Pero sí nos conviene porque a lo mejor sin paneles fotovoltaicos, de los 100 kilowatts que iba a consumir normalmente, pues están yendo y viniendo, y la cifra que en lugar de pagar 100, a lo mejor nomás pago 20, o 2 o 5. Entonces, realmente sí se reduce lo que le vamos a estar pagando a CFE. En ese tipo de casos, cuando hay excedente de energía y pues tenemos un número positivo, sería lo mismo que no pagamos en ese bimestre. Así es. A ver, si quieres, más adelante viene esa parte de interconexión con CFE y cuál era el procedimiento antiguo, porque creo que lo cambiaron ahora. Pero bueno, el antiguo sí me lo sé. Y ahora lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Ok. Área requerida con diferentes tecnologías, pues depende de la eficiencia, ya les dije, ¿no? Es similar a la gráfica anterior. Y son los mismos, no me he fijado. Bueno, aquí hay un pequeño cálculo donde dice que, imagínense que tenemos muchas casas rurales, donde hasta cierto, bueno, en ciertos lugares muy alejados no les llegaba ni siquiera la luz eléctrica. Pero si tuviéramos paneles para proveerles a estas casas, pues habría que ver cuál es el consumo que necesitarían ellos, ¿no? Vamos a hacer un cálculo así muy somero, muy por encimita, de qué es lo que tendría, ¿no? Bueno, este es números que teníamos y número de casas habitadas. Cada casa o cada habitación, cada familia, normalmente son hasta el momento 4 habitantes por hogar. Si queremos equiparlas, pues tenemos que hacer qué aparatos tiene esta familia que consuman energía. Y para ello aparece algo que se le conoce como la encuesta de uso y tiempo de los diferentes electrodomésticos. Esto lo hace el INEGI, ¿no? Y también nos da cifras de cuáles son las potencias promedios reportadas por CFE. Es decir, esto, si nosotros tenemos una computadora, ¿cuánto gasta una computadora en potencia por cada hora, no? Más bien dicho, la potencia, ya el tiempo ustedes lo ponen. Si lo usan obviamente una hora, pues va a ser watts por hora. Una televisión, un refrigerador, un aire acondicionado, entonces para eso todos nos sirven estos datos que nos va a dar. Y con ello podemos calcular cuánta energía le va a necesitar estos hogares de 4 familias con las necesidades mínimas, ¿no? Y eso nos va a permitir, pues, tanto diseñar e implementar la tecnología fotovoltaica con una mejor precisión a través de los consumos energéticos eléctricos de los hogares rurales.
Como ya les dije, pues depende de la cantidad, depende del tipo de aparatos, de sus características, del tiempo de uso y de la utilización correcta de los equipos. Entonces, durante este ejercicio que hicimos, primero fue delimitar los equipos que nos cuenta una vivienda rural. Para ello, se supone que una vivienda rural aquí en Coatzacoalcos normalmente cuenta con 2 ventiladores, una televisión, un radio, bueno, una radiograbadora y 6 focos para iluminación. Los hogares rurales así más pobres, ¿eh? Es lo que se supone de inicio. Ni siquiera cuentan con refrigerador, hasta hace poco pues no había tantos celulares, ahora ya tienen celulares, así que habría que tomarlos en cuenta. Hasta hace poco también no contaban ni con lavadora, ni con una plancha. Entonces, el lugar más pobre, por lo menos esto tenía. La televisión nunca podía faltar, ¿eh? O la radio, porque luego están ahí escuchando la radio. Entonces, hay que buscar el consumo promedio de energía que utilizan estos aparatos. Y esto, no, como les dije, no los da CFE. Y el tiempo de uso, que esto no los va a dar la CONAPO. Entonces, a través de la CENER y con datos del INEGE, permitió determinar el número de horas que los integrantes del hogar emplean a realizar las labores cotidianas. Y esa es la tabla que encontramos. Un ventilador normalmente lo usan 240 horas. Obviamente, recuerden que había 2 ventiladores y entre esos 2 ventiladores multiplicado por los tantos días, por 30 días de un mes que se tomaron en cuenta, lo van a utilizar 240 horas en esa casa, ¿no? La televisión lo van a usar 180 horas, una radiograbadora 41 horas, y de todos los focos, 150 horas los van a prender. La potencia promedio de cada aparato, de un ventilador normalmente son 60 watts, de una TV 70 watts, de una radiograbadora 50, y por cada foco de 60 watts. Todavía no tienen los focos LEDs. Entonces, a partir de estos datos, pues podemos sacar cuál es la potencia que necesitan. Así que en una vivienda rural se consumirán 38.1 kilowatts hora por cada mes, equivalente a 1.3 kilowatts hora al día. Ahora sí, si nosotros sabemos que en el estado de Veracruz contamos con estos niveles de radiación a través de las gráficas que ya les enseñé anteriormente, y tomando que tenemos aproximadamente 6 horas de iluminación a lo largo del año en promedio, y entre esas 6 horas, pues nuevamente, siempre vamos a tener aproximadamente por día valores superiores a 1 kilowatt hora metro cuadrado, o en un aproximado. Si sabemos también que la eficiencia del panel de silicio policristalino está arriba del 13%, entonces podemos decir que si nosotros equipáramos a cada casa con 3 metros cuadrados, bastaría para cubrir las demandas eléctricas de una vivienda rural. Pregunta para ustedes, ¿todos estos datos estarán correctos? O se los dejo de tarea para que lo investiguen. Ay, se los dejo de tarea porque ya vi la hora. You are now unmuted. You are now Entonces, muted. espero que para la siguiente clase vean de dónde sale cada dato de acá, ¿no? Es todo lo de este ejemplo. Ya luego vienen los costos. Ok. Entonces, hasta este punto van a sacarme las cuentas con estos datos y con, pues nada más. Ah, bueno, y con estos otros datos, ¿no? De ahí no hay más que hacerlo. ¿Ok? Voy a pasar lista o alguien que no tenga